Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. Oremos un momentito y le pedimos al Señor que bendiga esta palabra, este tiempo. Señor, te damos gracias. Tu palabra, Señor, es nuestro alimento, es nuestro sustento. Tu palabra es espíritu, es vida. Señor, aquí estamos agradecidos por recibirla. Bendícela, Señor, y que pueda dar fruto en nuestras vidas al 30, al 60 o al 100 por uno. Muchas gracias de todo corazón en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En los primeros días de cada año nuevo solemos hacer resoluciones, así se le llama también, hacer algunas promesas, realizar algunos objetivos, ponernos algunas metas para cumplir el año. Y es interesante que leyendo, investigando un poco, me di cuenta, me enteré de que incluso hay estadísticas que no solo los creyentes, no solo los cristianos se colocan metas a principio de año. Hay una cantidad interesante de personas inconversas que no conocen al Señor Jesucristo y que se ponen esas metas. Y aquí voy a compartirles algunas de ellas. De acuerdo a la revista Forbes Health, que realiza encuestas anuales y se relaciona con la salud física en general, pero también con otras áreas, logró identificar que el 48% de los no cristianos, principalmente dentro de los Estados Unidos, el mundo evangélico protestante, se puso como meta mejorar la condición física, es decir, su salud. El 38% mejorar las finanzas y ahorrar dinero. El 36% mejorar la salud emocional, mental. El 34% perder peso, bajar de peso corporal. El 32% se pusieron como meta mejorar su comida y comer más saludable. Otros, pasar más tiempo con la familia y con los amigos. Otros, dejar de fumar o reducir el número de cigarrillos que fuman. Y otros también reducir el alcohol o lograr dejarlo. También algunos no creyentes se propusieron aprender una nueva habilidad, un nuevo idioma, viajar más o encontrar un trabajo mejor. Es interesante que, aunque no conocen al Señor, se pusieron metas, algunas de ellas razonables, diríamos como buenas humanamente hablando. Ahora bien, otras entidades que se dedican también a realizar ese tipo de estadísticas, como la plataforma en línea Statista, así se
escribe y se pronuncia, y también YouGov, afirmaron que justamente entre los no cristianos, dos de las metas principales son mejorar la salud física y mejorar su situación financiera. O sea, concuerda perfectamente con lo que la revista Forbes Health da en las encuestas. Sin embargo, estas entidades, en estas encuestas, afirman, escuchemos bien, afirman que solo el 10% de las personas que se propusieron metas, solo el 10% logran cumplir sus resoluciones o propósitos. De cada 100, solo 10 logran alcanzar lo que se propone. 1 de cada 10. Pero lo interesante es que el resto, es decir, aproximadamente el 80%, abandona sus metas antes de que termine el mes del febrero. ¿Qué les parece? Algunos se ríen, ¿verdad? Porque tal vez se parecen un poco a algunos cristianos que no vienen al cuarto servicio. Que nos proponemos de verdad también. También estaba investigando en estos lugares. Hay otro que es específicamente que hace encuestas para los cristianos evangélicos, los protestantes. Y afirman que también los creyentes, además de ponerse algunas metas que son materiales como las que vimos incluso en los no creyentes, por supuesto que añaden otros propósitos espirituales o los colocan, digamos, en primer lugar, espirituales. Por ejemplo, según la entidad de Barna Group, que hace investigación sobre la fe, sobre los cristianos, afirma que el 67% de los evangélicos protestantes son los que hacen esas resoluciones, se colocan metas, objetivos a principio de año. El 67%. El resto, el 33%, no se coloca ninguna meta ni espiritual ni física. Es decir, pensando en que a la mano de Dios, ¿verdad? Y dice que dentro de las peticiones más comunes, las que más resaltan son las que se proponen los creyentes, el 67%. Leer la Biblia con más regularidad, frecuentemente. Orar más, un poquito más cada día. Asistir más regularmente a la congregación. Crecer espiritualmente. Servir más en la iglesia. Compartir su fe con otros. Diezmar y dar más generosamente a la obra del Señor. Mejorar las relaciones familiares y matrimoniales. Abandonar algún pecado específico o algún tipo de esclavitud espiritual, mental, emocional que pueda estar viviendo. También unirse a un grupo pequeño de discipulado. Ahora, otra entidad cristiana, Lifeway, es decir, el camino de vida, confirma que del 67% de los evangélicos que se hacen estas resoluciones, que por cierto son correctas, son buenas y hay que hacerlas. El asunto es que esta entidad afirma que solo el 17% de cristianos cumple con leer la Biblia diariamente, ya en el resto del año. Solo el 17%. Durante toda la semana no leen la Biblia. Y cuando vienen a la iglesia, la leen
y la leen en las pantallas. La leemos en la pantalla y está bien porque se está leyendo de todas maneras. Pero solo el 17% para leyendo la Biblia cada día un ratito en su casa. Y el resultado final es que solo el 25% de los que hacen las resoluciones, se ponen metas, se ponen objetivos, las cumplen al finalizar el año. Mis queridos hermanos, esto no es para desmotivarnos, sino más bien para motivarnos a que, sin duda, podríamos entrar nosotros mismos en algún porcentaje de lo que nos prometemos, oramos el primer día o los primeros días del nuevo año y no logramos sostenerlo el resto del año. Es decir, creo que podemos pedirle al Señor que mejoremos a la hora de colocarnos algunas metas para poder cumplirlas. Pero la predicación gira y va un poquitito más allá de solo colocarse metas que son buenas y correctas. Correcto hacerlo. Sino la predicación de hoy va más bien orientada a cuáles deberían ser las metas más importantes que los creyentes debemos plantearnos cada año. No que no sean importantes las que ya mencionamos, que son las más comunes que hacen los cristianos, sino ser más puntualmente certeros, de acuerdo a la Escritura, cuáles deberían ser las metas más importantes. ¿Quieren escucharlas? Muy bien. ¿Y quieren obedecerlas? Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para comenzar, es en la palabra de Dios. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento, como predicamos en una ocasión anterior, el año, el fin de año, el inicio de año, se relacionaba con celebración, gratitud y adoración al Señor, con fiestas que comenzaban en el año y terminaban con el año. El año que vivía y practicaba el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, aunque no se hace mención específicamente de los inicios de año, sí podemos ver que la palabra del Señor puede mostrarnos algunas metas, algunos objetivos importantes que los creyentes debiéramos tener a principio de año, pero no solo a principio de año, sino durante el año, a fin de año y todos los días de nuestra vida. Ahí va el énfasis de la Escritura. Es decir, no hacer resoluciones, hay que hacerlas, pero no solo hacerlas a principio de año, sino más bien deberían ser cada día. ¿Sí? Cada día, cada semana, cada mes, todos los meses y también pues finalizar con esas metas. Y encontramos que el apóstol Pablo es un ejemplo de lo que él tenía como las metas más importantes habiendo conocido al Señor Jesucristo. Y se las voy a leer. Hay más, pero estas son las que destacan. Lo que él se proponía, la resolución que él tenía muy clara en su vida, para comenzar era, si él estuviera pensando, por ejemplo, en el inicio de un año y él decía, bueno, este año, en primer lugar, yo quiero conocer más íntimamente a Cristo. En un texto que vamos a leer, él dice, yo quiero conocer a Cristo. Pero lo dijo al final del ministerio, es decir, conocerlo más. Porque él lo conoció desde que Cristo se le reveló cuando iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos. Y el Señor Jesucristo se le revela, le muestra quién es. Él es el Salvador del mundo. Lo salva, lo perdona y luego a partir de ahí le encomienda una misión específica. Pero también él tenía muy claro que una de sus resoluciones era proseguir, perseverar
la meta del premio del supremo llamamiento. También está escrito en la palabra, Filipenses, lo vamos a ver. Otra de sus resoluciones era disciplinar su cuerpo para no pecar. No en sus fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la resurrección, ese poder maravilloso que levanta a los muertos, como Cristo fue resucitado. También él tenía otra meta: diariamente renovar su mente con el estudio, la meditación, la memorización de la palabra de Dios, poniéndola en práctica. Otra resolución que Pablo tenía siempre era predicar el evangelio donde quiera que estuviera. Él tenía compañeros de trabajo en la fabricación de carpas, porque él durante algunas horas, durante algún tiempo, trabajaba diligentemente en fabricar carpas y tiendas de campaña realmente. Y luego pues predicaba el evangelio. Entonces, donde quiera que él estaba, él decía, yo voy a predicar el evangelio. De persona a persona, con un grupo de personas, con un grupo de creyentes o con solamente mi testimonio. Pero yo tengo claro que mi meta es predicar el evangelio. Por eso en una parte de la Escritura dice, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí. Es decir, me ha dado tanto el Señor que ay de mí si no lo predico. Pero también su meta era discipular a otros, enseñar a otros, compartir su fe con otros. Una parte del texto dice que habiendo siempre enseñado a muchos, a fin, dice, de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, dice una traducción. También él se proponía no solo bendecir espiritualmente, equipar espiritualmente a las iglesias, sino también participar dando generosamente, aún de su propio trabajo. Y en algunas iglesias, ciertamente él como apóstol y predicador recibía también ofrendas, claro, para su sustento, eso le ayudaba, pero en otras no la recibía, más bien él daba. Predicaba la palabra, enseñaba la palabra y también daba de lo que él tenía como ingreso en la fabricación de casas de campaña, tiendas de campaña. Pero también tenía otra meta: aprender a contentarse cualquiera que fuera su situación. Es decir, tener una preparación en su mente, en su alma, en su espíritu, para que cualquiera que fuera su situación difícil, y que vaya si no pasó muchas situaciones difíciles, muchas tribulaciones, muchos problemas de todo tipo, él dice, no, he aprendido, dice después, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Además, perseverar hasta el fin, porque él había visto que muchos estaban en la iglesia, permanecían un tiempo y luego abandonaban la fe cristiana, abandonaban el cristianismo. Él vio a muchos naufragar en la fe. Habiendo estado con él y habiendo participado en el ministerio, muchos se apartaron del Señor. Y él dice, no, mi meta es no apartarme ni a derecha ni a izquierda. Por eso dice más adelante, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y otra de sus resoluciones era morir al yo. Y no lo hacía empezando el año solamente. Él cada día, su resolución es, yo cada día muero. Hay un texto que dice así en la Escritura, no sé si lo han leído. Yo cada día muero. ¿A qué muero? A mi carne, a mi ego, a mis emociones, sentimientos muy humanos, muy carnales, a los deseos pecaminosos que sin duda su naturaleza pecaminosa en un momento dado les pedía. Entonces él decía, yo cada día muero y esa es parte de mi meta, cada día morir
al mundo, al pecado, al egoísmo, a todo lo que no le agrada al Señor. Quizá algunos de ustedes están diciendo, bueno, esas resoluciones están buenas para el apóstol Pablo, pero no para mí. Pero yo le digo, en la palabra del Señor más bien nos enseña por el mandamiento y por el ejemplo. Y creo que nos llamaría exactamente a ponernos algunas resoluciones, quizá no iguales, pero muy parecidas a estas, para agradar a Dios. Y por supuesto, no dejar las otras que son necesarias para este mundo. Las metas de mejorar en la educación, en el aprendizaje, mejorar en un trabajo, graduarse, conseguir algunas oportunidades mejores. Algunos tendrán tal vez la meta de este año casarse, por ejemplo, si ya tienen una relación, o cualquier otra meta que es legítima y es correcta. Pero a mí me llama la atención cómo el apóstol Pablo prácticamente todos sus objetivos, todas sus metas eran orientadas a Cristo, por Cristo, para la gloria de Dios, para la extensión del reino y prácticamente nada para él. A mí me impresiona, es decir, él no estaba pensando en muchas otras cosas. Ahora, el Señor le añadía lo que él necesitaba. Así que de estas metas, por lo menos orando, pidiéndole al Señor que nos ayudara, sentía que debíamos por lo menos compartir 2 de estas metas y que pudieran ser nuestras metas entre las que ya están trazadas y que hay que procurar cumplirlas y no caer en el porcentaje de los que no terminamos, sino pedirle al Señor que terminemos lo que hemos iniciado. Con la ayuda del Señor podemos. La primera sería entonces, una de las metas principales sería que también, al igual que el apóstol Pablo, fuera conocer más íntimamente a Cristo. Conocer más a Cristo. Conocerlo más. Algunos dicen, si ya lo conozco. Sí, el apóstol Pablo, como decía, ya lo conocía de muchos años. Había tenido una revelación. Cristo se le apareció a él, el Cristo resucitado se le apareció a él. Como un abortivo, dice, porque fue después de los apóstoles, de los 500 hermanos. Y después a él se le apareció resucitado. Imagínense. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Tenía plena comunión, bastante comunión con Cristo, con el Espíritu Santo. Y aún así, después de varios años, dice, yo quiero conocer más a Cristo íntimamente. Yo podría preguntarles, porque ya me lo pregunté a mí mismo antes de predicarle a ustedes. ¿Realmente ustedes también quisieran conocer más íntimamente a Cristo? Pidámosle al Señor que sea una de nuestras metas este año. Quizá una de las principales. Quizá la esencial, conocer más a Cristo íntimamente. Y vamos a explicar qué implica conocerlo cuando dice Pablo esa frase, esa verdad. Así que vamos a leer Filipenses capítulo 3, 7, 9, primero en la Reina Valera 60. Dice así: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, antes de ser cristiano, sus metas, sus propósitos eran otros, su vida era otra, sus intereses eran otros. Pero cuantas cosas para mí eran ganancia en ese entonces, las he estimado, he calculado el valor que tienen ante las cosas divinas, ante Cristo, ante la salvación, la vida eterna y lo maravilloso del Evangelio, y ahora las he estimado realmente como pérdida por amor de Cristo. Siguiente. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas, primero dice las que yo tenía como buenas antes de ser cristiano, que eran cuestiones muy del mundo, muy materiales. Pero ahora, estando en Cristo, aún las cosas legítimas, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual
lo he perdido todo y lo tengo por basura. Palabra griega que muchos de los traductores prefieren traducirla así, porque traducirla literalmente es muy fuerte. Lo tengo por excremento, estiércol, desechos, desperdicios, para ganar a Cristo. No para salvación, sino para agradar a Cristo, para conocer a Cristo de manera más íntima y deleitarme en Él. Porque Pablo lo que dice en todas sus cartas es que Cristo para él es todo. Y para la iglesia y para todos los creyentes, Cristo debe ser todo en todos. Cristo es todo para nosotros, como lo dice el apóstol Pablo en otra parte de la Escritura. Y dice, y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que por la ley la quería conseguir cuando era fariseo, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora vamos a leer Filipenses 3, 10 al 11. En esta traducción, porque es un poco más específica. Dice, yo Pablo, desde que conocí a Cristo dejé todo, lo tuve por pérdida, pero yo continúo con esta meta. Lo que quiero es conocer a Cristo, es decir, de manera más íntima, y conocer más las profundidades de su sabiduría, de su grandeza, de su conocimiento, de su amor, que son inmensos, extraordinariamente grandes. Y dice, pero también mi meta es sentir en mí, escuche, sentir en mí el poder de su resurrección. Yo quiero sentir, quiero vivir más el poder de su resurrección. El poder divino, dinamita, pero dinamita espiritual. El poder real del Espíritu Santo. El poder de Dios en mi vida. Ese es mi anhelo. Nos gustaría, mis queridos hermanos, nosotros poder decir y escribir, Señor, yo este año quiero sentir más y vivir más y experimentar más el poder de tu Espíritu Santo. El poder de la resurrección de Cristo, porque fue levantado por el poder de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Pero también yo anhelaría vivir y experimentar la solidaridad, dice aquí, en sus sufrimientos. Es decir, si yo voy a predicar a Cristo, voy a vivir como cristiano, tendré sufrimientos. Todo aquel que quiera vivir como Cristo vivió, tendrá persecución, dice la Escritura, o algún tipo de persecución. Yo sé que no van a decir amén a esto, no es muy agradable. Pero es la verdad. Cuando de verdad nosotros somos cristianos y nos comportamos como cristianos, pues los que no son cristianos y son muy mundanos y Dios los ama también y quiere que se arrepientan, no van a estar de acuerdo con nosotros. No lo van a estar. Sigue diciendo que Él quiere, haciéndome semejante a Él en su muerte. Es decir, si Él murió crucificado, dice Pablo, lo que quiere decir este texto es, lo menos que yo puedo hacer es vivir una vida crucificada al mundo, a la carne, al pecado. Quiero participar porque es parte del sufrimiento. Cuando yo crucifico la carne, estoy crucificado para el mundo, estoy crucificado para los placeres de este mundo, pues yo voy a padecer sufrimiento. Pero voy a participar de la crucifixión de Cristo en ese sentido de sufrimiento. Sigamos leyendo. 11. Y él dice, en el versículo 11, si lo colocamos por favor de nuevo. Dice, espero llegar a la resurrección de los muertos. En la Reina Valera dice, y llegar a la resurrección de los muertos. Uno de los anhelos maravillosos que él tenía es llegar a experimentar la resurrección de los muertos cuando él fuese levantado de los muertos. Y luego Filipenses 3:14. Hemos leído del 3, capítulo 3, del 7 al 9, luego del 10 al 11 y ahora vamos a leer el 14. Filipenses 3:14. Dice así. Esa es la Reina Valera 60, vamos a leer la 60.
prosigo a la meta. Mi resolución, prosigo a la meta. No solo sigo, sino tengo énfasis en proseguir la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Se lo voy a leer en la NBI que dice: sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Antes de este pasaje que hemos leído, Filipenses 3:7 al 14, bueno, el 12 y el 13 no lo leímos. Pablo enumera sus credenciales. Yo, dice, antes de conocer a Cristo, era fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, irreprensible en cuanto a la ley. Y dijo algunas otras cosas más de las cuales se jactaba, pero ahora en Cristo lo tenía como estiércol. Ahora, cuando conoció a Cristo, algo radical ocurrió en su vida. Lo que antes era ganancia para él en el mundo, en la religión, cuando tuvo el encuentro con Cristo, resultó que eso, a la luz de Dios, de la palabra, realmente era basura. Y resultó que la ganancia para él más valiosa era tener a Jesucristo en su corazón y ser salvo y haber sido amado por Cristo Jesús. Era lo que más tenía en alta estima. Por eso él dice: yo quiero conocer más íntimamente a Cristo. ¿Para qué? Para amarlo, para obedecerlo. Porque Jesucristo dijo: el que me ama guarda mis mandamientos y es mi discípulo. ¿Qué provocó ese cambio tan radical en Pablo? No fue otra religión, no fueron libros de autoayuda, no fue cambiar de pensamientos, fue conocer a Cristo Jesús y recibirlo como su Señor y su Salvador personal. Eso cambió totalmente su vida, su enfoque, su propósito. Hermanos, hermanas, ¿cuántos de nosotros de verdad podemos decir que cuando conocimos a Cristo también hubo un cambio radical en nuestra vida? Lo hizo, lo hubo, así fue, de verdad. Uno puede testificar, podemos decir, cuando yo no conocía a Cristo, mi vida iba en esta dirección, como todo va al mundo, la puerta ancha, el camino espacioso. Pero cuando conocí a Cristo, algo radical ocurrió en mi vida. Dimos la vuelta, un giro de 180 grados, así, ¿verdad? Y dimos, ahora vamos en el camino de Cristo. Y cantábamos aquel canto que decía: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Qué maravilloso. Decidimos seguir a Cristo. El día que lo conocimos, ahí nosotros encontramos nuestro mayor tesoro. Por eso Pablo dice: quiero conocer más a Cristo. En el versículo 10, como lo leímos. Cuando él dice quiero conocer más a Cristo, está usando una palabra del verbo conocer, ginosko, el que aparece aquí en el griego, y no significa un conocimiento intelectual. No significa información sobre Cristo, sobre alguien como Él. En el uso bíblico, el conocer aquí a Cristo significa conocimiento íntimo, personal, experiencia real. Es el mismo verbo que se usa para relación entre esposo y esposa cuando dice: y luego José conoció a su mujer. Hablando de José y María. No la había conocido antes. Hablando de que nació Cristo primero en su vientre. También se usa ese mismo verbo de conocer cuando dice y para con el Padre
conoce el Hijo y el Hijo también conoce al Padre. Es un conocimiento profundo. Entonces Pablo lo que está diciendo, o no dice más bien, quiero saber más datos sobre Cristo, más información histórica, más sobre la doctrina de Cristo. Eso es importante, pero no es mi objetivo, no es mi meta primaria. No, esto es mucho más. Para aquel conocedor más grande de la doctrina de Cristo, no pone como meta ese conocimiento meramente humano. Por eso dice, si en algún momento conocimos según la carne a Cristo, ahora ya no le conocemos así, dice. Lo conocemos de otra manera, espiritualmente. Entonces es interesante que en ninguna parte el apóstol Pablo escribe o tiene como meta escribir más cartas, plantar más iglesias o defender más la doctrina cristiana. Eso habría que hacerlo, pero no lo pone como en primer lugar. Su meta principal es una persona, la vida y la obra de Cristo y el Cristo resucitado. Él quiere amar, predicar, enseñar a Cristo Jesús. En una ocasión dijo a una iglesia, a los corintios, quiero comentarles que no quiero saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Ahí estaba diciendo Pablo cuál era la razón de su vida, el propósito de su vida, la meta de su vida. No quiero saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado, y predicarlo, y amarlo, y enseñar su doctrina. Qué definición la del apóstol Pablo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a los creyentes. Y dice en el texto que leímos que el conocer a Cristo íntimamente incluye el experimentar el poder real de la resurrección. Lo leímos. Es decir, no solo creer que resucitó, sino experimentar ese poder transformador que operaba en su vida de manera diaria. El mismo poder que levantó a Cristo de la muerte actúa en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo entre nosotros. También él dice vivir los padecimientos de Cristo. No era realmente como castigo, sino él decía, no importa si por la causa de Cristo yo voy a sufrir. Y de hecho sufrió. Predicó el Evangelio y muchas veces estuvo encarcelado por predicar el Evangelio. Muchas veces fue apedreado, muchas veces fue perseguido, también fue golpeado con varas. Muchas tribulaciones, padeció muchos sufrimientos. Pero también el conocer más a Cristo, él dice, implica el que yo me identifique con su muerte en la cruz. Y él recordaba las palabras que Jesucristo dijo. El que quiera ser mi discípulo, que dice el texto, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. El apóstol Pablo entonces realmente vive una vida crucificada al pecado, a la carne, al mundo, y una vida crucificada, muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Por eso hay 4 versículos que a veces los hemos dicho, pero es bueno recordarlos ahora. Pablo dice claramente en Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos al pecado. Entonces Pablo vivía crucificado, bien crucificado, tenía al hombre carnal. Gálatas 2:20, que ustedes lo conocen también, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vida crucificada. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, por la cual el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Entonces la meta de Pablo era mantener crucificado. Si estoy crucificado al mundo, si estoy crucificado no puedo ir al mundo ni pecar como el mundo peca. Estoy crucificado al mundo. Además el mundo está crucificado para mí.
Cristo lo logró en el Calvario. Cristo logró esa victoria y por lo tanto yo voy a seguir el ejemplo de Cristo. Dice, mi meta también es proseguir el premio del supremo llamamiento. Literalmente lo dice el versículo 14, lo leímos. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Los mejores exégetas, los que más conocen el griego, están de acuerdo en que el significado de este versículo significa lo siguiente. El proseguir la meta del premio del supremo llamamiento, es decir, literalmente el llamamiento celestial, el llamamiento que Dios nos hizo para ser salvos y para ser santos. Él proseguía esa meta, ese llamamiento celestial de salvación, de santidad y de la misión. Ahora, parte de esa meta, de ese premio, supremo llamamiento, dicen los exégetas, los que estudian a profundidad el griego bíblico, dice, es participar y experimentar ya la comunión plena y perfecta con Cristo cuando se vive en consagración. Y dice, se completará en la resurrección y en la glorificación final cuando Cristo venga y todos tengamos un cuerpo glorificado. Los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo glorificado. Y los que estén vivos en ese entonces serán arrebatados y transformados con un cuerpo glorificado. Pero también dice que significa que se recibirá los premios para aquellos que siendo salvos por gracia participaron de una vida de consagración y de santificación. La corona de justicia, la corona de vida, la corona de gloria, la corona incorruptible, la vida eterna. Y finalmente la entrada plena a la presencia de Dios y llegar a ser hechos completamente semejantes a Él en la nueva Jerusalén, donde todo será nuevo, el cielo nuevo y tierra nueva. Aplicación. Estos pasajes, mis queridos hermanos y hermanas, nos confrontan nuestras prioridades. ¿Qué consideramos ganancia nosotros? Todas las cosas legítimas son de bendición, ya siendo cristianos. Pero aún esas no deben ser la prioridad de nuestra vida. La prioridad debe ser, en otras palabras más claras y sencillas, de Jesucristo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces todas las cosas nos serán añadidas. Esa es la forma. Primero Cristo, conocer más a Cristo. Primero buscar el reino de Dios. Y las demás cosas nos serán añadidas. No es al revés, porque Jesucristo dijo que en el mundo era al revés. Buscaban y se afanaban y buscaban y hacían muchas cosas para lograr estas cosas. Dice, usted no debe ser así. Más bien, usted debe ser al revés. Mi reino no es de este mundo. Así que busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas le serán añadidas. Todo puede ser realmente legítimo y bueno. Los ascensos, un buen trabajo, el lograr un título, el lograr una profesión, es correcto. Hay que buscarlo en este mundo. Nos sirve para este mundo. Los logros ministeriales también. Todo está bien, no son malos. Pero Pablo dice, está por encima de eso. Pone en primer lugar a Cristo y lo demás vendrá por añadidura. Pablo evaluaría como algo que no es tan importante al final todo lo de este mundo, porque todo lo de este mundo va a pasar. ¿Sabe usted que este mundo va a pasar, verdad? El cielo va a pasar, el cielo que conocemos. Jesucristo lo afirmó de manera clara. El cielo y la tierra que conocemos pasarán, pero mi palabra no pasará. Mi verdad no pasará, yo no pasaré. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Y quién nos salvó?
¿Quién murió por nuestros pecados? ¿Quién nos hizo nuevas criaturas? Pues conozcamos más a Cristo, amemos más a Cristo, adoremos más a Cristo, prediquemos más a Cristo, porque Él es todo para el creyente. ¿Es Cristo mi meta en primer lugar o solo es mi medio para otras metas? ¿Busco conocerle o solo saber de Él? ¿Estoy dispuesto a ser realmente su discípulo para ganar más de Él? No la salvación, sino más conocimiento y bendición de Él. La renovación genuina comienza cuando Cristo deja de ser una doctrina y se convierte en una persona real a quien amamos, porque Él nos amó primero, y con la cual y con quien tenemos una comunión diaria, dice Pablo. A quien podemos oírle, somos sus ovejas, Él es el pastor, el buen pastor. A quien podemos ver su conducta aquí en la tierra, a quien podemos imitarle y andar como Él anduvo. No es nuestra fuerza, nunca lo lograremos. Es con el poder del Espíritu Santo, es con la gracia de Dios. Pablo entonces anhelaba conocer más a Cristo, amarlo más, obedecerlo más, servirle más, predicarlo más, y todas las demás cosas vendrían en segundo o en tercer lugar. Vayamos a la segunda parte, que era otra de las metas del apóstol Pablo. Renovar nuestra mente, decía él, para conocer su voluntad. Vea, ¿de qué nos sirve tener conocimiento incluso bíblico? Tener muchas bendiciones del Señor, gracias a Dios, y poder congregarnos y poder cantar y poder adorarlo. Eso hay que hacerlo y es una gran bendición. Pero no nos serviría de mucho en el sentido de que si no conocemos la plena voluntad de Dios para nuestra vida, pues estamos desperdiciando nuestra vida. Por eso Pablo dice que una de las metas de él era renovar su mente para conocer la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice así, en la Reina Valera contemporánea: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben, porque así van a poder comprobar, así van a tener discernimiento, comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Ahora, antes de Romanos 12:2 hay un versículo que es importante, Romanos 12:1. En la Reina Valera 60 dice: os ruego pues que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque este es el verdadero culto razonable a Dios. En otras palabras, cuando venimos a adorar al Señor y alabarlo, la primera adoración y la primera adoración y alabanza que Él recibe es nuestra propia vida, lavada, justificada, santificada por Cristo Jesús. Y si venimos siempre con el deseo de consagrarnos más, el Señor va a recibir nuestra adoración y la alabanza. Porque si venimos con la actitud de no cambiar y persistir y perseverar en algo que no está bien y es pecado, llamando las cosas del mundo todavía, entonces la adoración y los cantos que podamos cantar, pues no los recibe mucho el Señor. Ahora, si uno es sincero y dice: Señor, tú conoces mi vida, sé que tú sabes que no soy perfecto, pero procuro agradarte. Sin embargo, Señor, fallé, te pido perdón, lo siento, pero aquí estoy de nuevo, me arrepiento, por favor ayúdame, quiero entrar aquí, gracias por darme la oportunidad de orarte. Y usted viene así, el Señor lo recibe, porque no rechaza a nadie que viene con un corazón contrito y humillado. Cuando Pablo dice así que no se amolden o adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, está dando instrucciones el Señor a nuestra vida y a Pablo. Primero, no adopten ni se amolden a las costumbres de este mundo.
así van a ir renovando su mente. ¿Cuáles son los sistemas y valores de este mundo? Pues las prioridades del mundo son placer, poder, fama, diversión, obtener solo cosas materiales y placeres personales. Sus valores, digamos, el ser campeones, el individualismo, me interesa mi vida y los demás no me interesa. Esos son los valores del mundo. Las definiciones de éxito y felicidad según el mundo. Pero Pablo está diciendo, en otras palabras, dejen de amoldarse. Cuando está diciendo eso a los romanos es porque algunos ya se estaban amoldando al mundo. Por eso no nos extrañe de que a veces cuando uno ve, aunque no puede juzgar según las apariencias, pero uno ve que a veces de verdad en algunos cultos, en alguna forma que los cristianos se comportan, dice, ¿realmente darán gloria a Dios? ¿Realmente esto da gloria a Dios o se parece más al mundo? Pablo dice, dejen de conformarse, no se adapten ni se adopten a este mundo. ¿Por qué? Porque entonces no tendrán discernimiento espiritual. Una mente no renovada diariamente no puede discernir la voluntad de Dios. Confunde el deseo personal con la voluntad de Dios. Confunde la opinión de los demás con la verdad bíblica. Confunde la tradición humana con el mandamiento divino. Confunde el éxito mundano con la bendición de Dios. Solo una mente renovada por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, puede distinguir lo que Dios quiere. Por eso el mandato positivo, transfórmense. Si leemos de nuevo el texto, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Transfórmense. ¿Qué significa la palabra transformación espiritual? Allí, es una transformación espiritual. La palabra que les voy a mencionar, sé que la hemos oído más de alguna vez. La estudiamos, si estudiamos la primaria o la secundaria, nos enseñaron la metamorfosis. ¿Cuántos habían oído y se recuerdan la palabra metamorfosis? Varios, oí varios amenes. ¿Qué es la metamorfosis? Se ejemplifica de manera muy clara cuando un gusano, que se le llama oruga también. La palabra oruga es elegante, pero es un gusano, hermano. La oruga, dice. Cuando un gusanito, en el proceso se convierte en una bella mariposa. Esa mariposa, antes de que fuera bella, con esos colores extraordinarios, mis queridos hermanos, era un gusanito. Si ponemos la imagen, podemos colocarla, por favor. Un gusanito se va transformando en una bella mariposa. Eso es lo que ocurre espiritualmente. Bueno, ocurrió espiritualmente cuando nosotros nacimos de nuevo. Nos podemos comparar a eso. Antes de Cristo éramos pecadores perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos como un gusano. Gloria a Dios por ese amén, porque es verdad. Éramos como un gusano. Pero cuando conocimos a Cristo, el Señor nos transformó en hijos de Dios, en pueblo santo, en reyes, reino de sacerdotes, en embajadores, en sacerdotes del Dios Altísimo, en herederos y coherederos de Cristo Jesús. Algo maravilloso. Y espiritualmente, la mente se renueva transformándose. No es solo tener pensamientos nuevos, no, es transformándose con la comunión de Cristo por medio de la oración, de la adoración, la contemplación privada, diaria, aunque sea un momentito, también en el culto, pero también con la lectura, la meditación, el estudio de la Biblia y obedecerla y ponerla por obra. Ahí ocurre una transformación. Pablo está diciendo, el que se está transformando diariamente por la comunión con Cristo y por la palabra de Dios, conociéndole, poniéndola por obra, es como ir sacando la basura que el mundo nos quiere meter, la carne nos quiere meter. El mundo presiona.
El mundo nos presiona por todos lados. Donde vamos está el mundo. La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Lo que el mundo ofrece, fama, poder, placeres, cosas materiales, logros personales. Eso, sí, eso es lo que el mundo ofrece. Pero cuando nos vamos transformando, en lugar de que se vaya metiendo eso a la mente, esta se transforma cuando lo que se coloca adentro es la bendita palabra de Dios. Por eso la importancia de leerla un poco más, de entenderla, de meditarla, incluso aprender pasajes de memoria. Perdonen el ejemplo, pero para cada situación en mi vida, cuando ha venido, yo trato de aprenderme de memoria un pasaje. Hace unas 2 semanas me aprendí un pasaje de unos 5 o 4 líneas. Pero no por querer aprenderme y decir, tengo buena memoria. No, es porque me sirve para enfrentar la vida diaria. Me sirve para enfrentar las dificultades, los problemas. La palabra de Dios es vida. Todo lo que puede acontecer, el mundo puede decir esto, el diablo puede acusarnos así y las tentaciones pueden ir de otra manera, pero uno puede decirle, lo siento, pero escrito está. La palabra de Dios dice esto y eso es lo que yo creo. Así se transforma, por eso dice, transfórmense. Estaba leyendo un libro de una escritora que es muy creyente, pero es neurocientífica. Estoy hablando de una persona creyente nacida de nuevo. Y ella dice, el mundo de los no cristianos tienen una mente en oscuridad. Es lo que dice la Biblia. El hombre natural está cegado, no entiende las cosas del Espíritu. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. Entonces dice, están muy intoxicados. Pero dice, el creyente que no se nutre con la palabra de Dios y que se nutre con todo lo que pueda haber en el mundo, en la televisión, en la calle, en los anuncios, en las redes sociales, mis queridos hermanos, y le está metiendo y metiendo y metiendo ese tipo de cosas. Y a veces pueden ser cosas que son algo buenas, pero Pablo decía de todas maneras, eso para mí es pérdida. Entonces se están intoxicando y estamos reaccionando como el mundo reacciona. Por eso la palabra nos limpia nuestro camino, nos limpia nuestro corazón, limpia nuestro cerebro, la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo, la palabra de Dios escrita en la Biblia. Pablo dice, si ustedes renuevan su mente, van a poder descubrir siempre la voluntad de Dios. Y aunque para el mundo parezca locura, y aunque humanamente parezca no muy lógica, ustedes cuando obedezcan la voluntad de Dios van a ser bendecidos, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Un ejemplo. De pronto el Señor se le aparece a un hombre llamado Abraham, así se llamaba al principio, Padre exaltado que en hebreo. Un hombre insignificante, un hombre no conocido, de un lugar muy pequeño, de Ur de los Caldeos. Un hombre que no tenía muchos bienes, no tenía muchas cosas que lo que demás podrían tener. De una familia sencilla, de una familia pobre, de un apellido sin importancia. Y le dice el Señor a este hombre, se le aparece en visión y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Y yo te mostraré una tierra que vas a poseer. Y el texto dice, abreviando por el tiempo, y Abraham entonces tomó a su esposa Sara, agarró lo poco que tenía, que sin duda no eran muchas cosas, y salió sin saber a dónde iba, creyendo que Dios era fiel para darle la tierra que le había prometido. Hermanos, uno de varón puede ser un poco decidido, pero una mujer, si lo ponemos en el mundo actual, que le diga al varón, el Señor se me apareció en visión y dice que dejemos todo aquí y que nos vayamos a un lugar, no me ha dicho lugar,
No me ha dicho si vamos a tener casa, no me ha dicho si tenemos, pero él dice que nos vayamos. La mujer le va a decir, estás loco, te reprendo, Satanás, le va a decir. O algo parecido. Porque las mujeres quieren seguridad. Las mujeres buscan decir, no, pero, y piensan, ¿dónde vas a estar y cómo vamos a tener? Y la casa y lo demás, es correcto. Pero Abraham le obedeció. Y Sara confió en Abraham. Y para hacer corta la historia por el tiempo también, Abraham, el Señor lo bendijo de tal manera que se le ha llamado en la Escritura, ningún otro tiene ese nombre, el Padre de la fe, el Padre de multitudes, Abraham. Abraham, Padre exaltado. Abraham, él le puso el nombre, le cambió el nombre, Padre de multitudes. Lo hizo el hombre, juntamente con su esposa Sara, el iniciador de la gran nación y el pueblo de Israel. Todo por haber tenido fe. Él conoció la voluntad de Dios porque entendió el llamado del Señor. Así que es un ejemplo pequeño. Además, Abraham no pensó en el dinero, no pensó en la riqueza. Pero por cuanto le creyó a Dios y le fue fiel y le creyó, y Abraham creyó lo que Dios le había prometido, Dios lo hizo el hombre más rico de la época. Abraham era el padre de la fe, pero dice el texto que al mismo tiempo era riquísimo, no dice rico, dice riquísimo. En oro, en plata, en ganado, eso incluía bueyes, ovejas, corderos, burros, caballos. Y Abraham no puso su corazón en el dinero. Lo que quiero decirme, queridos hermanos, es que cuando conocemos la voluntad de Dios y podemos discernirla, si conocemos más a Cristo y tenemos una mente constantemente renovada por la palabra, vamos a poder discernir, no vamos a cometer errores. Así que, ¿cómo se renueva entonces para reiterar la palabra? Es decir, la mente renovada. Es con la palabra. Es pensar en la palabra. Es decir la palabra. Hay palabras, por eso Pablo una vez pasa rapidito ese texto y no mide el impacto. Dice, hablando de la fornicación y el adulterio, dice, dentro de los creyentes esa palabra ni siquiera debiera mencionarse, dice. Esa palabra ni la mencionen. No debiera existir en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque aquel que estudia la palabra, cree la palabra, vive la palabra, guarda al Señor, ama al Señor, le irá bien. El Señor lo bendecirá. El Señor lo sostendrá. No está diciendo que no tendrá pruebas, tendrá dificultades, pero de todas las dificultades el Señor lo levantará una y otra vez. Mis hermanos, por eso Pablo dice, yo me mantengo siempre pensando en lo que es bueno, lo justo, lo honesto, y es lo que le recomiendo. Filipenses 4:8. Dice así, por lo demás, hermanos, ya les he dicho, gócense en el Señor, gócense en Él, regocíjense en Él, gócense en Él. Entre paréntesis, no hay un verdadero gozo de deleite fuera de Cristo Jesús, mi querido hermano. En todas las tardes podemos tener tiempos de bendición, tiempos de alegría, tiempos muy bendecidos, pero hay tiempos también de pruebas, dificultades, enfermedades, oposiciones, pérdidas, persecución, cualquier tipo. Ahora, ¿cómo todos los días podemos encontrar alegría? ¿Cómo? Es regocijándonos en Cristo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Por eso, bueno, volviendo al texto, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. ¿Quién es la verdad en la Biblia? Cristo dijo, yo soy la verdad, no una verdad. Piensen en todo lo que es verdadero. Piensen en todo lo que es honesto, lo que es justo, lo que es íntegro. En todo lo que es justo. Jesucristo llena todo esto. Él fue el hombre más recto, más honesto, más justo, más puro, más santo, en todo lo puro. Todo lo que es de Dios es puro. Piensen en todo lo puro, en todo lo amable, lo que es digno de amar, en todo lo que es digno de alabanza. ¿Quién es digno de alabanza?
Cristo, Dios, el Espíritu Santo. En eso estén pensando, en todo lo que es digno de alabanza. Y si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Mis queridos hermanos, espero con todo mi corazón que esto nos haya hecho reflexionar. Porque cuando la palabra nos confronta, a veces decimos, Señor, ayúdame, porque sin duda pareciera ser muy difícil. Pero recuerde la otra verdad, nada es imposible para Dios. Jesucristo a través del profeta, Él dice, nada hay difícil para mí. Es decir, en Cristo todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. Así que podemos conocer más a Cristo, amarlo más, conocerlo más, obedecerlo más, predicarlo más y renovar nuestra mente con la palabra de Dios cada día para conocer su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Y tengamos la confianza. Gloria a Dios, bendito su nombre. Y tengamos la plena certeza de que la salvación no la perderemos, es por gracia, no dejaremos de ser hijos. Pero si nos alineamos un poco más en nuestras prioridades, en nuestras metas de cada día, cada mes y cada año, y lo ponemos a Él en primer lugar, ay, mis queridos hermanos, que Dios nos conceda así lo que Pablo dijo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y confiamos que así será, porque Cristo está con nosotros. Así que vamos a orar para que Dios nos bendiga y nos ayude. Pónganse de pie si son tan amables. Y pedirle, Señor, ayúdame a reorientar y poner en primer lugar las cosas como deben ser de acuerdo a la palabra. Señor, yo te he pedido, he orado por muchas cosas que son genuinas y justas. Y está bien, eso no está malo. Y cada año debemos de hacerlo. Pero creo que debemos de reorientar de acuerdo a la Escritura y decir de verdad, Pablo nos está enseñando cuál es la prioridad, cuáles deben ser las metas del cristiano, del creyente, y no solo anuales, sino cada día, cada semana, cada mes y cada año. Vamos a orar. Padre nuestro, Jesucristo bendito, nuestro Salvador, amado Espíritu Santo, cuánto te necesitamos. Señor, gracias por hablarnos con tu bendita palabra. Ayúdame, Señor. Soy más responsable de los que han escuchado la palabra. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de todos los que somos tus hijos. Ten misericordia de los que predicamos y enseñamos. Somos más responsables. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a anhelar, a desear, a tener como metas las que el apóstol Pablo tenía. Porque tú permitiste que quedaran escritas, porque es tu palabra inspirada, es palabra tuya, no es palabra del apóstol Pablo. Señor, ayúdanos a conocer más a Cristo íntimamente, a proseguir la meta del llamamiento del cielo que nos hiciste de salvación y de vida eterna. La meta de disciplinar nuestro cuerpo para no pecar, ayúdanos. Pablo dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, que no vaya a ser que siendo heraldo y predicador a otros yo venga a ser eliminado de los premios, no de la salvación. Por favor, Señor, ayuda a renovar mi mente cada día con tu palabra. Ayúdame a predicar el Evangelio con mi testimonio, con palabras sencillas. O si es a grupos, pues a grupos tú nos ayudas. Ayúdanos a enseñarle a otro, al creyente nuevo. Nosotros tenemos un poco más de tiempo ser cristianos. Ayúdanos a ser generosos también con lo que nos das, Señor, dando a tu obra, como decía el apóstol Pablo. Ayúdanos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Ayúdanos a perseverar, Señor, hasta el fin, a hacer nuestra pequeña parte. Porque finalmente eres tú quien nos va a ayudar, pero tú esperas que tengamos fe. Tú esperas que obedezcamos en lo poco. Seamos fieles en lo poco y nos pondrás en lo mucho. Tú has prometido premios, recompensas y galardones
para aquel, Señor, que se guarda y procura guardarse. Ayúdanos, Señor, a morir al yo, como decía Pablo, cada día muero. Que vivamos una vida crucificada a lo malo, a lo mundano, a lo pecaminoso, pero una vida viva para ti, para amarte y para amar a los demás. Ayúdanos, Señor, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y también, Señor, las otras cosas, lo que hemos pedido también en el área de la familia, el matrimonio, del trabajo, del estudio, de la salud, como las metas que nos ponemos como creyentes, Señor, concédenoslas, pero que no perdamos de vista, Señor, cuál es lo prioritario. Ayúdanos, Señor, que podamos experimentar más el poder de la resurrección, que no hablemos del poder teóricamente, que podamos vivir milagros del poder tuyo. Señor, milagros de sanidad, milagros de liberación, milagros, Señor, de romper ataduras que se parecen a algunos moldes del mundo. Guárdanos, líbranos y protégenos. Por favor, Señor, aquí estamos necesitados de ti. Y como predicábamos el domingo pasado en uno de los servicios, sabemos que en tu mano están nuestros tiempos. No nos vamos a preocupar ni angustiar, porque en tu mano está nuestra vida, nuestro matrimonio para los casados, nuestras familias y todo lo demás. En tu mano están nuestros problemas, en tu mano están nuestras circunstancias, las enfermedades que alguien pueda estar pasando o podamos estar pasando algunos, están en tus manos, Señor. En tus manos está nuestro futuro. En tus manos está, Señor, nuestra provisión. Que no caigamos en el afán, en la angustia. Señor, nuestro futuro es bello, porque nos espera la eternidad, la vida eterna y el gozo perpetuo. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a no desmayar, a perseguir, a proseguir la meta. Seguir adelante. Así sea, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas presentes aquí y sus familias representadas y cada uno de los que miran a través de las distintas plataformas virtuales. Gracias de todo corazón. Te tenemos a ti, un Dios maravilloso. Confiamos que no nos dejarás avergonzados, Señor. Gracias, Padre. Jesucristo, queremos conocerte más íntimamente. Queremos conocer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y eso se logra, Señor, solo a través de la renovación diaria de nuestra mente, a través de la palabra. Gracias de todo corazón, a través del Espíritu, que lo renuevas también cuando recibe alimento espiritual. Amén. Así sea, Señor. Si hubiera aquí alguna persona que no es salva, que no tiene a Jesucristo, pido al Señor que el Espíritu Santo le haya abierto el entendimiento y haya comprendido que esta vida es pasajera, este mundo es pasajero, que el mundo es engañoso, el mundo pasa y sus deseos pasan también. Por eso la instrucción para los creyentes es: no amen al mundo ni lo que está en él, porque este mundo pasa. Que hayan podido comprender que sin Cristo ustedes no irán al cielo cuando mueran. Lo dice la Biblia. Dios los ama y les está dando la oportunidad de que crean en Jesucristo y se salven de la condenación eterna, el dominio del diablo, del mundo y de la carne. Solamente tienen que aceptar a Cristo, creer en Jesucristo, recibirlo en su vida y serán salvos. A Pablo le preguntaron en una ocasión, Pablo también estaba así, le dijo: señores, Pablo, Bernabé,
¿qué debo de hacer para ser salvo? Y la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si alguno necesita ser salvo y ahora lo sabe que es un pecador, que necesita ser salvado, haga conmigo esta oración. Creo en ti, Jesús. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Salvador del mundo. Sálvame a mí hoy. Soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Entra a mi vida y hazme tu hijo. Gracias por amarme y salvarme. Amén. ¿Habrá alguien que haya hecho esa oración por primera vez y que esté presente? Que se haga a un lado si tiene que salir y venga al frente. Si a todos somos creyentes, bendito sea el Señor. Pero siempre hacemos la oración, esto también queda grabado en la palabra de Dios. Cuando alguien la escuche, alguien puede aceptar a Cristo. Alguien la puede haber hecho también a través, ahora mismo, si hizo la oración, allá donde se encuentre. Gracias, Padre. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Mi familia de Dios.